Pues amigos de Gastro TV, me encuentro con la doctora Adriana López Luria y estoy platicando sobre un poco el área de su especialidad, que es la neurogastroenterología. Adriana, muchas gracias, por estar conmigo y platicar un poco sobre este segundo cerebro, este eje neurogástrico. Platícame qué es esto, qué es lo relevante de poder entender ya esta fisiología. Pues justamente muchos de los padecimientos que nosotros tratamos como médicos especialistas o con un posgrado en motilidad gastrointestinal o neurogastroenterología, hemos visto que hay un eje cerebrointestinal en el cual hay más serotonina a nivel del tracto gastrointestinal que a nivel cerebral. Y justamente muchos de estos padecimientos de hipersensibilidad visceral, en el que los pacientes a veces tienen más síntomas por tener niveles disminuidos de estos neurotransmisores que ayudan como a tener una sensibilidad normal, a veces se alteran. Entonces estos pacientes con pequeños estímulos tienen mayores percepciones de dolor a nivel del tracto digestivo, aunado a otros factores como puede ser las alteraciones en la microbiota intestinal y a otras cosas. Aspectos también obviamente psicológicos, ¿no? Aunados, y pues justamente a eso nos dedicamos, ¿no? A tratar estos padecimientos. Ahora, se habla que a nivel de este eje, se habla de medio billón a 1 billón de neuronas y que tiene la capacidad de plasticidad neuronal, es decir, de establecer conexiones y de ir pues estableciendo esta rama que me parece fundamental, importantísimo, porque siempre hemos hablado de la no regeneración de neuronas o pensábamos que solamente había neuronas en el cerebro cerebral. Y ahora vemos que no. Entonces, ¿cómo poder regenerar esto cuando ya ha ocurrido un daño en términos de la motilidad intestinal, por ejemplo? Y a veces es un poco complicado, obviamente tratar estos padecimientos es un poco complicado porque en muchas ocasiones ahora la investigación va muy encaminada justamente a sacar nuevas moléculas y nuevos fármacos que justamente regulen esta neuromodulación, ¿no? Que haya una neuromodulación intestinal. Con buenos índices de mejoría en los síntomas, sin embargo a veces también hay recaídas, ¿no? Constantemente. Entonces justamente al paciente cuando lo evaluamos hay que ver cuáles son sus síntomas, qué es lo que le tenemos que tratar, qué síntoma es el que predomina en este paciente. Ahora se ha hablado que incluso, está en investigación, pero se puede recurrir al trasplante neuronal incluso, ¿no? Sí. Ahora que las generan in vitro, estas famosas esferas neuronales, ¿no? O neuroesferas, y que de ahí empiezan a tener disparos ya de conexiones. ¿Qué perspectiva le ves? O sea, ¿crees que sea el futuro? Yo creo que probablemente sí, pero creo que aún estamos todavía estamos lejos. Sí, yo creo que aún todavía queda mucho en investigación en otros terrenos, ¿no? Como la microbiota, trasplantes también incluso de microbiota fecal. Ahora, en tu perspectiva y en tu práctica profesional, cuando ha habido un daño ya en la motilidad intestinal, ¿qué porcentaje de los pacientes realmente pueden tener un buen pronóstico de recuperarse o de este tipo de cosas? Yo creo que con los años estos padecimientos van mejorando, o sea, es mucho mejor, o sea, es más común en personas en edad reproductiva, no que es justamente hay mayor impacto económico, pero conforme van pasando el tiempo los pacientes tienden a ir mejorando estos síntomas, o sea, van mejorando en términos de distensión, de dolor, de gas y estas cosas. Y entonces, por supuesto, mejoran. Todo este deterioro de la calidad de vida, ¿no? En la parte emocional, porque al paciente le duele el abdomen, entonces yo creo que no está tan interesado en saber qué parte del eje neurogástrico falló, sino quiere que no le duela. Sí, así es. El paciente de verdad quiere ver mejoría de sus síntomas, claro, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación puntual de tratamiento, por ejemplo? Pues para los colegas, amigos o personas que nos están viendo, yo creo que es importante acudir con un médico y tener un diagnóstico certero, ¿no? Eso es lo principal. Eso es lo primero. O sea, tener un diagnóstico certero, porque muchas veces probablemente los síntomas se deben a otros padecimientos. Y entonces, sí. ¿No? Y aunque tú le puedas dar los mejores medicamentos, el mejor medicamento para eso, si no es el diagnóstico, pues no, simplemente no va a mejorar. Entonces yo creo que tener un diagnóstico, después de esto, pues obviamente valorar los síntomas y en base al síntoma ir estableciendo como justamente el tratamiento, ¿no? Ya sea por una alteración microbiota, pues obviamente dar probióticos, si es si tiene dolor abdominal, pues dar antiespasmódicos, restablecer, ¿no? La microbiota, obviamente si tienen diarrea, pues a mejorar algo que frene el tránsito. Como yo que ando cargando mi pequeña ahora. Mire usted. Y ciertos tipos de síntomas, ¿no? Hay que ir encaminados a eso. Finalmente, tu recomendación, lo de hoy, este maridaje entre antiespasmódicos y
y probióticos. Sí, yo creo que justamente es parte ya de la terapia. Yo creo que ya debe ser como considerado en conjunto. Ya no nada más podemos quedarnos con dar un tratamiento médico para el dolor, sin restablecerle la flora intestinal o la microbiota intestinal. O sea, yo creo que ya debe ser algo conjunto, sí, debe ser un tratamiento de, parte de pensar como algo adicional, sino ya parte del protocolo terapéutico. Exactamente. ¿No? Y nos hemos dado cuenta que ya hay mucha evidencia científica que está soportando este tipo de cosas, ¿no? Hay evidencia y sobre todo hay estudios ya en pacientes mexicanos en los cuales se recomienda que es lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces muchas veces nos encaminamos a guías, ¿no? Solamente pero no, las guías van cambiando constantemente, entonces obviamente hay que estar en educación médica continua, asistiendo a estos eventos para que puedas realmente ver, ¿no? Qué moléculas nuevas van saliendo, cuáles son las recomendaciones ahora de los expertos. Entonces la verdad es que esto ya no puede ser aislado, yo creo que ya es un maridaje, como dices, ¿no? Un maridaje ideal. Ahí está, perfecto. Pues muchísimas gracias, como siempre. No, al contrario, gracias Adriana a ustedes. Sánchez, y nosotros vamos a seguir transmitiendo, difundiendo este tipo de información, de educación para todos. Así es que muchas gracias por seguir esta capsulita y hasta la próxima. Nos vemos.